Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy me encuentro aquí con mi mamá. Preséntate, Hola. Mariuska. Y es que, bueno, hace ya yo estaba haciendo una transmisión en vivo porque mi mamá me dio la idea de hacer un video contando la historia de cómo fue que yo empecé con todo esto de YouTube, desde que literalmente subí mi primer video y todo esto, y a ustedes les gustó esa idea, incluso me han pedido que suba el video, que lo acabe de subir porque odio las cosas y no las hago. Entonces, pues ya, vamos a contar entonces en este video toda la historia de cómo fue que yo empecé todo este proceso y ella, bueno, ella va a contar casi parte de toda la historia. Un niño que siempre fue antideportista, pero le encantaba la esgrima. La esgrima, yo recuerdo que cuando estuve en Venezuela le mandé cositas para la esgrima. Mi Eh, mamá fue a Venezuela porque ella era profesora de educación física y entonces cuando aquel tiempo estaban estas cosas que mandaban profesores para Venezuela de misión y por eso es que ella fue a Venezuela por 2 años. Entonces, mientras ella estaba en Venezuela, yo estaba pasando la primaria, que es como la primera escuela que hay y la primera escuela que tú pasas. Y entonces, pues yo siempre fui antideportista, como mi mamá les dice, pero pues, cuenta cómo fue que yo empecé en esgrima, porque tú lo conseguiste. a ver, él pasó por varios deportes. Pasó por el voleibol, no me gusta. No, Pasó por el malísimo. ajedrez, le encantaba el ajedrez. Pero es de estos niños que cuando le hacen una acción, o de estas personas que cuando le hacen una acción, pues se retira. Sí. Llegó en el ajedrez el tiempo de una competencia, lo escogieron, pero en el momento de ir a la competencia, no, o sea, lo dejaron atrás, lo dejaron afuera y decidió abandonar el ajedrez. Muy bueno en el ajedrez, por cierto. Ya de, Ya no, ya se me era muy olvidó bueno en el todo. ajedrez. Ya se me olvidó Es todo. importante señalar eso. Era muy bueno en el ajedrez. Ya después comenzó en el municipio, o sea, en el pueblo donde nosotros vivíamos, comenzó el esgrima, un deporte nuevo en ese lugar. Que ella consiguió el profesor prácticamente, ella literalmente Ujú. se fue para otros pueblos buscando profesor de esgrima, porque aquí en Cuba el tema de los deportes es algo complicado porque se ha perdido Exacto. eso de que si hayan variedad de deportes que tú tengas oferta y tal, y el esgrima es algo que es más inusual en el que cualquier otro deporte. Y entonces ella se movió por todas partes buscando un profesor y trajo al profesor este para el pueblo donde nosotros vivíamos. Y que él tenía que venir desde su otro pueblo en transporte y todo Exacto. el día. Este profesor magnífico, no solamente como profesor, sino como amigo, muy allegado a nosotros, porque, bueno, de hecho lo tenían de monitor, fíjense si era bueno en el esgrima, que lo tenía de Y fui monitor, a una competencia fueron a competencia, y ganó en ganamos. varias competencias, y bueno, nada, ahí empezó Kevin con el tema de esgrima. Ujú. Quiere decir, olvidó el resto de los deportes. Después, cuando yo vine de vacaciones, o sea que estaba en Venezuela que vine, le traje su primer teléfono fue. Ujú. A ver, lo que pasó con el esgrima al final es que pues no había un local donde practicar el deporte y andábamos como literalmente tirados en la calle, nos íbamos para un parque y practicábamos en el parque del deporte, después no podíamos estar en el parque y nos mandaban para otro lugar y así, hasta que al final pues saben cómo son las cosas en Cuba y todo el mundo se está saliendo del país y entonces este profesor pues se fue del país, él ahora Sí, mismo no está en Cuba ya, él se fue hace mucho tiempo de Cuba. Y entonces ya se acabó el deporte. Ya no hubo más deporte. exactamente, así mismo fue. Nada, le traje su primer Un teléfono. tablet. En aquel tiempo el teléfono era de teclita, Ah, pero sí. junto con el teléfono de teclita le traje un tablet. Kevin desde muy pequeño, o sea, desde muy poca edad, o sea, sería como 13 años, 12, 13 años, comenzó con esto de revisar, o sea, indagar en lo que es las redes sociales, YouTube, se metía a ver videos, etcétera. Y bueno, nada, el compañero comenzó a hacer videos. Esos videos que hoy en día tú los ves y se mean de la risa. Bueno, esos fueron los primeros videos que Kevin comenzó a hacer. No, tú no lo sabes, pero yo empecé un canal antes de entrar a la secundaria, que en ese canal yo me había hecho viral. Y lo que me faltaba para monetizar solamente eran 400 Ese fue el canal suscriptores. que perdiste, ¿no?
No, es este mismo canal. Lo que pasa es que yo, con el complejo y todo el lío, yo borré los videos y comencé desde cero Ya. cuando empezó la cuarentena. Sí, así fue. Que no sé si te acuerdas, pero ella empezó a trabajar en un joven club, que esto es como un cibercafé, donde hay conexión a internet. Entonces, en la cuarentena, cuando quitaron como el estar todo el día dentro de la casa, o sea, tú podías salir hasta cierto horario, yo iba y como había conexión a internet, yo me ponía a ver videos de otros youtubers y no sé qué, y ahí fue como empezó todo. Yo me acuerdo que mi primera historia de Instagram, que yo subí, que yo me creé la cuenta de Instagram ahí mismo en ese momento, y la primera historia de Instagram que subí fue con ella ahí mismo en ese lugar. La voy a poner por aquí si la encuentro. Pues nada, yo recuerdo que los inicios de Kevin haciendo video, grabando y demás, fue bastante... Ahora uno se echa a reír, en aquel momento fue difícil. Kevin mandaba a callar al pueblo, Kevin se ponía... Mi mamá, manicuri, o sea, arreglaba uñas, siempre tenía la casa llena de gente Y arreglando a mí nunca me uñas. ha gustado que la gente, que vengan extraños a la casa. Yo siempre he sido una persona Ese mismo, que yo vivo con la puerta cerrada el día entero. A mí no me gusta que así venga mismo. nadie de la calle. Pareció a su mamá, que le gusta muy, es muy hogareño, igual que su Y mamá, y la la privacidad privacidad. muy importante. Ahí sí nos parecemos muchísimo. Entonces Kevin mandaba a callar a todas las personas que se estaban arreglando las uñas. ¡Cállense! ¡No griten! ¡Estoy grabando! Y mi mamá, Pero me ¿qué? dejan grabar. Eso fue locura, pero no solamente a las personas que iban a arreglarse las uñas, a los vecinos, peor. A Pero los es que vecinos. entiéndeme, los vecinos Los eran vecinos unos estaban, pero los gritones. vecinos estaban en su casa, tú no puedes callar a los vecinos. Pero es que necesitaba grabar. La de frente, es verdad que es gritona. Y era, Vayan saliendo ¡cállate, ese video. fulana! Mandaba a callar a los vecinos. Y no puede ser, porque los vecinos estaban en sus casas. Si estaba grabando y pasaba un carro este, el disparate iba también. El problema es que las casas en los pueblos, por lo menos las de aquí en Cuba, suelen ser como muy, o sea, como todo muy abierto. O sea, los cuartos puede ser que estén pegados a la calle. Y entonces todo el día, como algo tan chiquito y todo el mundo se conoce, pues la de al frente le grita a la de la esquina, oye, ¿cómo estás hoy? No sé qué sé yo. Le dice, oye, tienes un poquito de sal que me regale. Y entonces todo el mundo se grita porque da vagancia ir a casa de la gente, porque como está en un lugar que literalmente es todo el mundo conviviendo. Ay, no, pero qué estrés. Lo que sucede es que las casas en los pueblos pequeños, o sea, lo que es campo, son más familiares. Ah, ¿eh? sí. Son más familiares, las personas, los vecinos somos, o sea, en ese pueblo de San Nicolás, que es de donde o sea, de donde vivíamos, las personas, somos familia, el barrio somos familia. Familia. Bueno, familia entre Familia, comillas, pero vaya. sí, hay Bueno, muchos dicen que que la sí. familia es la peor. Las familias son los que peores críticas te pueden dar. Bueno, hay críticas que son también No te desvíes del para tema. mejorar. No te desvíes del tema. Pues nada, Mandaba Kevin mandaba a callar a todo el mundo y a veces hasta yo llegaba del trabajo y mi mamá, Mariusca, que mira Kevin, que si por esta vida, porque está mandando a callar, no me dejas desenvolverme en atendiendo a los clientes, a las clientes, que no sé qué. Déjalo grabar. Muchas veces yo regañaba a Kevin, mira, no sé qué. Tú no puedes actuar así porque recuerda que son clientes de tu abuela, que tu abuela tiene que arreglar la uña, tiene que buscarse sus pesitos, porque es de la única manera que en ese momento a él mismo, porque él se le pegaba y si era 5, o sea, que hasta él mismo siempre recibía de su abuela la... A ver, el problema es que no habían condiciones como para yo tener la privacidad de yo grabar, porque los cuartos pues no tenían puertas, o sea, no había condiciones en que yo tuviera una privacidad donde yo pudiera grabar como ahora. No, o sea, los cuartos no tenían puertas, lo que tenía era cortina, y literalmente al otro lado de la cortina estaba la gente con la bulla y al otro lado estaba yo con la cámara intentando grabar, y por eso es que me estresaba Más los tanto. vecinos a los alrededores. Ajá, porque yo quería grabar, pero es que con tanta bulla y tanta cosa, los videos me salían horribles con toda la bulla del exterior y yo digo, Me acuerdo y muchas veces que estaba grabando
y mi mamá pensaba que era que estaba hablando con ella. Y decía, Y, ¿con qué tú estás hablando? ¿con qué tú estás hablando? Oh, dime. Y yo, Dios mío, Así dame mismo. Y mi paciencia. mamá Ay, muchas veces tenía que parar la no. grabación por eso mismo, porque mi mamá, ¿con quién tú estás hablando? Oye, Kevin, que no sé. Y se metía, a punto que tenía que volver a A empezar empezar el el video. video. Y fue bastante duro. A ver, Kevin, debido a esto, en sus inicios, yo tuve a Kevin en el policlínico, eh, en, con un suero puesto, porque fueron como 8 horas, ¿no? Sí, me pasé demasiado tiempo en la computadora. Eso no tiene nada que ver con lo de grabar video, pero ya estaba como entrando, porque no sabía específicamente qué es lo que quería hacer para mi canal de YouTube y también probé con los videos de juegos. Y yo Exacto. instalé programas en la computadora para grabar en la computadora, puse juegos en la computadora para grabar juegos en la computadora porque no había descubierto que era lo que realmente me gustaba. Además que era un niño, o sea, Muy a mí me joven, muy gustaba joven. hacer video, pero no sabía nada de YouTube. Y entonces me pasé demasiado tiempo en la computadora y parece que, no sé, me deshidraté, qué sé yo, algo me dio. Y terminé en el hospital. Con un suero. Un buen susto nos pasamos porque, a ver, Kevin no se levantó ese día ni a ir al baño, ni a No, el tomar día entero en la agua. Y computadora. eso es lo que decía la doctora. Eso es que fueron 8 horas pegados ahí, sin beber agua y sin ir al baño a orinar. Lo que comía era porque yo se lo alcanzaba y a veces no se lo comía. Y entonces fueron momentos difíciles o sea, fueron momentos difíciles con respecto al entorno. Al entorno, como bien les decía, los cuartos sin puerta, la bulla constante, las personas no les importaba, o sea, llegaban y sabía que estaba grabando, pero no les importaba, igual gritaban. Porque eso siempre lo han tomado como una estupidez, o sea, eso lo han tomado como que es ahí, como un juego, como una pérdida de tiempo. Entonces, pues nadie se lo toma en serio y entonces, pues tampoco respetan porque dicen, bueno, si lo que está haciendo es jugar, ¿qué más da lo que está haciendo? Lo que sí positivo a todo esto es que gracias a esa constancia de Kevin, constancia a pesar de no solo personas, amistades, que le decían, por ejemplo, que para qué tú grabas o no sé qué, también a veces hasta yo misma en algún momento determinado le decía a Kevin, mira que eso aquí en Cuba, que no sé qué, no es igual. A ver, yo ajena, yo sin saber, yo no sé mucho de redes sociales Es que aquí en Cuba y, nunca se ha tenido, imagínense, ajá, eso aquí no en es este país el muy, internet comenzó en el 2016 y desde el 2016, no es que ha pasado tanto tiempo desde el 2016 y entonces las personas todavía en sí no conocen, ahora sí un poco más porque han salido muchísimos youtubers y ya la gente lo tiene como más normalizado, pero en aquel momento, no, en aquel momento era como algo muy nuevo y algo que tú decías, ay, pero es que hay pérdida de tiempo, si total, mira lo que está haciendo no va a servir para nada, no aporta nada, nada de nada. ya llegó un momento en que Kevin me decía, me voy para Varadero, me voy para San José, o sea, en la Para otros provincia de Miami, lugares, para otros lugares. se dirigía a otros lugares para grabar y bueno, está bien, dale, ve, y bueno, entonces en las condiciones en las que uno estaba en ese momento, Pero antes eh, de eso, el iPhone. el Todo el iPhone, debate por un iPhone. ay, A el ver, no era un iPhone iPhone, de última tecnología, era un iPhone que era bastante barato, normal. Obviamente para nosotros era muchísimo dinero uh-huh. porque nosotros no teníamos nada. Pero era un iPhone súper barato. Pero yo lo que me hacía falta, el iPhone, no importa que sea súper barato, ustedes saben que cualquier iPhone tiene buena cámara, pero lo necesitaba para mejorar la calidad de mis contenidos. Porque yo tenía un Android que el video pues no se veía bien, o sea, estaba raro. Y entonces yo quería mejorar porque de verdad yo quería hacer las cosas bien. Bueno, es la historia del iPhone. Y yo empecé a buscar en Facebook, yo veía muchísimas ofertas y yo desesperado, yo dije, esta misma, y ya no sigue revisando. Y yo, no, esta misma que ya fue la que alcanzó el dinero. Y yo desesperado, bueno, vinimos para La Vinimos. Habana el día a comprar el teléfono. Pues nada, nosotros súper asustados porque la inseguridad, y eso ya pasó y ahora la inseguridad está peor, imagínense, nosotros asustados cuando vemos dos hombres así grandísimos y nosotros dijimos, bueno, ya, nos van a asaltar, nos van a matar, no Sí, sé, sí. nos fueron para arriba y nos dijeron, ustedes son los del teléfono, mira, aquí está el teléfono, revísalo,
y ya, le dimos el dinero para que lo contara y mientras yo iba revisando el teléfono. Yo ni sabía cómo funcionaba un iPhone, yo no sabía nada de iPhone. Los iPhones son complicados para las personas que no conocen. Entonces yo estaba como que, a ver, Bueno, yo no quiero el iPhone ni regalado. bueno, pero No me gusta. los iPhones son más como para jóvenes que quieren ser creadores de contenido y todas estas cosas. Bueno, yo estaba ahí revisando, pero yo ni sabía lo que yo estaba revisando. Y resulta ser que con el tiempo pues me doy cuenta que el iPhone venía con muchísimos problemas. Y entonces ahí nos damos cuenta que el dinero que pagamos podía haber sido en algo mejor que lo que me compré. Pero bueno. Esa Entonces, historia del por iPhone, no saber. esa historia del iPhone nos llevó, o me llevó, ¿cuántas veces se arregló el teléfono? Imagínense que el iPhone se rompió un montón Constantemente. de veces. Y había que arreglar y había que arreglarlo. Yo creo que hasta ya una vez, la última vez que yo lo arreglé fue que le cambió la pantalla. Uh-huh. Y la persona que me cambió la pantalla por una que no estaba nueva. Y entonces la pantalla tenía problemas en el táctil. Y ahí yo me molesté tanto porque yo dije, no puede ser que vaya a gastar tanto dinero en este teléfono para que al final termine con algo que está roto igual. Y yo subí una publicación en Facebook poniendo que la tienda que me arregló el teléfono no servía y todo eso, porque yo me molesté muchísimo, que eso no lo tenía que haber hecho, pero fue un problema y todo eso. Y bueno, me quedé con ese iPhone hasta que después pasó el tiempo y pude mejorar a otro que no me acuerdo cómo fue que yo. ¿Ese no fue otro que tu abuela también te trajo? No, ese lo compramos. No, tú arreglaste ese y lo que hiciste fue venderlo y con un poco más de dinero que te dio tu abuela, te compraste Ajá, eso fue lo que yo uno hice. nuevo. No, yo tenía el dinero completo porque el problema es que ese iPhone no se podía vender porque tenía la pantalla rota del lugar que me la pusieron. Pero con el dinero yo compré otro iPhone que era mejor que ese, lo único que no se le podía conectar la línea. Conectar la línea, sí, Y por ¿verdad? eso salía más barato, pero yo dije, bueno, ¿para qué yo conectar la línea si con Sí, Wi-Fi yo no se puedo podía poner la subir? línea. Con Wi-Fi igual yo podía subir los videos. O lo anclaba desde el otro teléfono y le pasaba la conexión a internet y así fue como sobreviví. Anclaba. Muy Sí. importante esa, anclaba. Cuando no tenía megas, Eso es otro problema. eso era otra historia con Los Kevin. megas, porque los megas en Cuba son muy caros y se acaban rapidísimo. O sea, los megas son para poder conectarse a internet. Son demasiado caros y se acaban rapidísimo cuando eres creador de contenido porque... Tú me esperabas en la puerta de la casa. YouTube y Instagram gastas muchísimos megas subiendo el video, subiendo lo que sea. Y entonces, pues digamos que un paquete de 500 pesos te alcanza para una semana. Imagínense que 500 pesos es como el 40% del salario. O sea, si ella me daba 500 pesos todas las semanas, se quedaba en cero. En cero. En cero completo. Yo recuerdo que llegué del trabajo y Kevin estaba esperándome en la puerta. O sea, una sillita puesta al lado de la puerta y él entrando yo por la puerta para anclarse a mi teléfono para poder entonces hacer las cosas. Y como mi abuela arreglaba uñas, le decía, no siempre abuela, había para recargar todos los teléfonos. Y como mi abuela arreglaba uñas, le decía, abuela, para una recarga que me quede 6 megas. Y mi abuela, Kevin, yo te di 110 pesos hace 3 días, que ya los gastaste. Y yo, pero es que eso se gasta rápido, dame 500. ¿Cómo que 500? Porque si pones, es mejor poner un paquete completo de 500 que te dura más que uno de 110 que duraba 2 días. Pero como ella veía 500 pesos como tremenda cantidad, pues entonces me daba 110. Y duraba menos porque... No, fueron momentos bastante difíciles porque a veces no había ni dinero para recargar, por ejemplo, mi teléfono. O sea, como que me aferré a hacer lo que yo quería hacer porque es lo que me gusta hacer sin tener absolutamente no cómo hacerlo. O sea que en cuanto a tema de video, de grabación, de sus canales, él no nació en cuna de oro en esa parte. O sea que él sí se sacrificó, sí. Eso para mí era algo súper sagrado, porque como yo sé que eso lo era todo, o sea, eso es lo que a mí me gusta hacer, yo quería luchar por eso, y eso para mí era algo sagrado. Si se me rompía el teléfono, era sufriendo, porque cómo es posible que yo voy a perder todo lo que logré. Era mejor grabar que comer, era mejor grabar. Si no tenía mega, era sufriendo también porque no tengo cómo subir los videos, y entonces tú sabes que uno se desespera por querer alcanzar la meta de monetizar, porque como empiezo a monetizar, pues como yo no tenía condiciones, pues empezando a monetizar podía ir resolviendo algunas cosas para mejorar los videos. Pero es un proceso demasiado complicado, que hay que tener paciencia.
Hay veces que YouTube, en un mes tú estás muy alto, pero el otro mes estás muy bajo. Por ejemplo, este mismo mes de noviembre ha sido fatal para mis ingresos de YouTube. Y es así, entonces hay veces que cuando tú ves que baja tanto las estadísticas, tú te desmotivas y dices, ay no, ya, este es el final. Pero después llega el próximo mes y ves que suben y es cuestión de constancia. Pero al principio, como no tenía condiciones ninguna, fue horrible. Bastante difícil, pero bueno, nada, aquí lo tenemos, que ya es todo un, ¿cómo se dice? Se podría decir que yo comencé mi canal de YouTube desde hace 14, 15, 16, 17. ¿En serio? ¿En serio? Desde hace 6 años. Se podría decir que yo soy youtuber desde hace 6 años. Lo que pasa es que me puse de verdad, hace un año y pico, pero hace 6 años literalmente. Bueno, también es válido contar que el compañero me ha hecho grabaciones, o sea, videos sin yo saber que me ha estado grabando. Como la canción esa, ¿te acuerdas que qué era lo que estaba haciendo en tu cuarto? Planchando. Sí, pero esas cosas han sido para Instagram. Historias para Instagram y esas cosas. De sorpresa, y yo ahí mandá, y cuando de repente veo la pantalla, ya ha subido, ya se subió. ¿Y yo qué hago ahí? Es igual que cuando la olla, no sabía que lo ibas a subir, y subió. Cuando le regalé la olla de presión, que eso fue reciente. Y bueno, básicamente eso ha sido toda mi trayectoria, o sea, cómo empecé todo eso, todo ese lío. Pues no se siente tan fuerte de como era. Literalmente ahora hablándolo no sientes, no parece tan, pero sí, no lo sientes, sientes, fue bastante pero difícil. Fue complicado. Pues nada, ya después de haber escuchado toda esta historia, que es como dice Kevin, parece que a lo hablado no es tan, pero fuerte, sí pero fue. Sí fue fuerte. Nada, yo en algún momento sí lo critiqué, lo reconozco, porque como decíamos, no es una cosa habitual, no es que se vea mucho, o sea, yo tampoco sé de redes sociales, pero hoy sí les puedo decir que yo me siento orgullosa de Kevin. De hecho, yo veo todos los videos de Kevin, todo, automáticamente que me llega el teléfono, la notificación, yo reviso todo. No es que le revise a ver si dice algo o no, sino porque yo sí soy su fanática. Los números empiezan del 0 yo soy la 0 o la 0.1, no sé, pero yo sigo todos los videos de Kevin y empecé a seguir los de Dariel. Y entonces estoy orgullosa, como le estaba diciendo, de los logros de Kevin, porque ha pasado muchísimo. Yo fui testigo de todo lo que Kevin sufrió. Y gracias también a las personas que desde el principio me están apoyando así, porque literalmente fue gracias a la gente que me ve. Yo fui testigo de todo lo que Kevin sufrió, de todo su sacrificio, de todo, para poder llegar a lo que hoy tiene, que gracias a su logro, su humildad y su honestidad en las redes, o sea, a la hora de hacer las grabaciones y haciendo sobre todo la honestidad y la sinceridad, muy importante en estos días. Las presentaciones que está haciendo, de los lugares que visita, de los lugares y todo está bastante, o sea, son merecidas todo lo que está logrando, todo lo que está viviendo, todo lo que está disfrutando en algún momento, porque no solamente es grabar, tú tienes que, él disfruta, o sea, como le gusta, disfruta hacerlo. Claro. Y eso es importante, Y nada, como les dije, estoy feliz de el logro de acá mi compañero, hijo único, y gracias a las personas que me apoyaron muchísimo. Sí, muchas personas también. Es que estoy muy agradecido con las personas que me apoyaron. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirlo, por acompañarlo y por apoyarlo en cada comentario que le hacen, dándole saludos, sus bendiciones. Yo leo los comentarios también de los que lo apoyan, de los que le dan ánimo. Muy agradecida con todos ustedes. De los que no apoyan. Y de los que no apoyan, bueno, ¿qué les puedo decir? Cada comentario cuenta. Es mi hijo. YouTube ¿Salió no, su mamá? YouTube no sabe lo que es un mal comentario. YouTube dice, esto es un comentario y hay que promocionar el video. A él no le importa. Así que muchas gracias y bueno, bendiciones para ustedes también. Que bastante le desean a mí. Vamos a dejar el video hasta aquí porque ya se está haciendo bastante largo y ya tenemos un viaje mañana al pueblo donde... la historia, a revolver la historia. Entonces nada, coméntame qué tal te pareció. Si quieres otro tipo de video también con mi mamá tal vez haciendo historia, no sé lo que tú quieras, puedes dejarlo ahí en los comentarios y te voy a leer.
Deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Chao. Bye bye.